porque somos, sino por gracia, porque nos cubre con su sangre preciosa. Hemos sido comprados a precio de sangre. ¿Cómo no alabar? ¿Cómo no alabar? Gracias, Señor. Te damos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, la vida, la fe, la esperanza, Señor. Y todo lo que tenemos en este mundo, aunque es un mundo temporal, lo que tenemos es porque tú nos has dado. Todo lo que tenemos te pertenece. ¿Cómo no darte a ti, Señor, con agrado y con alegría? Por solamente tener esa seguridad de la vida eterna. Date, Señor, de lo que tú nos has dado, para que tu reino siga siendo construido en la tierra, Señor. Y es por eso, Señor, que en este momento, Señor, también disponemos nuestros corazones, Señor, para traer, Señor, ante tu altar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, Señor. También, Señor, de gratitud, con alegría, Señor, para que todos aquellos que no te conozcan, Señor, sean alcanzados. Gracias, Señor, por el granito de arena que podemos aportar, para que tu reino en esta tierra siga fortaleciendo y podamos alcanzar a aquellos que todavía no conocen ese regalo maravilloso de la vida eterna. Así que mientras seguimos adorando al Señor con la música, con los instrumentos, veremos ante el Señor con nuestras ofrendas. Aleluya, Señor. Venimos ante ti, deseamos cantar, con canto de honor, con las bondades de tu amor. Nos vistes vida nueva, te amamos más y más, podemos caminar ante nuestro corazón. Eres Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, tu pueblo te da gracias en el día de hoy. Porque has resucitado para darnos vida. Y venimos una vez más ante tu presencia, sabiendo que tu Santo Espíritu está en medio nuestro. Anima, Señor, nuestros corazones siempre, en todo momento, para que nunca cesemos de adorar y glorificar tu nombre santo. Eres digno de adoración, mi Jesús, porque tu palabra bien lo dice, porque en
ningún otro hay salvación, ningún otro nombre bajo el cielo ha sido dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ese eres tú, Señor Jesús. Y la prueba es que resucitaste. Y te adoramos por eso, Padre. Exaltamos tu nombre. Gracias por lo que haces por nuestras familias. Por cada petición que hacemos, por cada uno de los que nos rodea, por lo que nos ha dado, por lo que amamos, Señor. Tú siempre nos escuchas. Gracias por guardarnos. No somos merecedores de esta gracia, por lo cual postramos nuestros corazones delante de ti y te pedimos, Señor, perdón una vez más por nuestros pecados. Venimos a que tu palabra nos enseñe para seguir adelante haciendo tu voluntad. En Cristo Jesús, gracias, Padre, por tu Hijo y por tu perdón, por darnos tu Santo Espíritu que nos garantiza nuestra salvación. Y en Cristo Jesús, solo ruego, Señor, que tu Santo Espíritu siga haciendo la obra en medio nuestro. Sin ti, nada podemos hacer, Señor. Amén y amén. Ahí en esa misma reverencia vamos a pedir a los niños que sigan a mi esposa, la hermana Sandra. Van a tener su culto infantil. Y leo la palabra del Señor mientras todos están allí. Honramos al Señor leyendo la palabra. Leo primera a los Corintios, capítulo 15. Leo versículo 20 desde la Nueva Traducción Viviente. Doy gracias a los músicos por ese lindo acompañamiento para adorar al Señor. Voy a leer el versículo 20 y luego continúo leyendo en el 51. Y dice así la palabra del Señor. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Pero permítanme revelarles un secreto. Continúa en el versículo 51. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Gracias, Señor, por esa promesa que tú nos das a cada uno de nosotros, de que viviremos por la eternidad. Que si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Amén. Puede sentarse, hermano.
El título del mensaje de hoy lo traigo de lo más profundo de mi corazón. Al estudiar las Escrituras, tuve que nombrar a este sermón la final trompeta, el sonido extraordinariamente bello y emocionante que el cristiano escuchará. ¿Cuántos están a la expectativa de escuchar esa trompeta? ¿Estás preparado para la resurrección de los muertos? Si Cristo viniera hoy, ¿estarías listo o lista para ser transformado? Y estar inmediatamente, porque dice aquí instantáneamente, delante de la presencia de Dios. Si dudaste, entonces este mensaje es de suma importancia para ti. Y voy a estar utilizando en este mensaje muchos versículos del capítulo 15. Es el capítulo por excelencia en la Biblia acerca de la resurrección. Y quiero comenzar en el versículo 1, dice así: ahora, amados hermanos, nos está hablando a nosotros el apóstol Pablo, permítanme recordarles la buena noticia. Esta es una versión moderna. Lo que tiene la Reina Valera, allí dice Evangelio. Permítanme recordarles el Evangelio. Evangelio quiere decir buenas nuevas. Como siempre lo decimos, hay malas noticias para la humanidad, pero Dios trae buenas noticias a través del Evangelio de Jesucristo. Y dice que estas buenas noticias, el apóstol Pablo les dice a su audiencia, aquello que ya les prediqué. En ese entonces, dice que ellos la recibieron con gusto y todavía, dice él en ese tiempo, que ellos permanecían firmes en esa enseñanza. Mi pregunta para mi audiencia hoy: ¿cuántos han recibido el Evangelio? ¿Cuántos han recibido la buena noticia? ¿Te mantienes firme en esa fe? Oye, comenzamos así como que amén. Téngala arriba. Ven algo para yo seguir. Hermanos, pero si sigo leyendo este hermoso capítulo, el apóstol Pablo hace una advertencia a su audiencia, la cual creo que es una advertencia para nosotros también, obviamente. Y dice: esa es la buena noticia que los salva. ¿Qué es lo que nos salva? La buena noticia. Pero dice, si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. ¿Qué quiere decir esto? Que el apóstol Pablo les está diciendo a su audiencia: si ustedes se mantienen en el mensaje del Evangelio puro y verdadero que yo les prediqué, ustedes son salvos. Pero si ustedes están creyendo otra cosa que no es el Evangelio de Jesucristo, dice el apóstol Pablo que pudieran estar creyendo en algo que no es cierto. Y últimamente hemos estado hablando de algo muy importante, de la sana doctrina. ¿Qué quiere decir sana doctrina? De la sana
enseñanza. Porque si nos meten una enseñanza diferente, estamos en grave problema. No lo estoy diciendo yo, lo notó usted en la palabra. ¿Lo notó o no lo notó? Ahí dice, si ustedes creen en lo que le prediqué, no vaya a ser que están creyendo en algo que no es. Y por eso yo quiero que estemos claros en esta tarde en qué es el Evangelio y qué recita el Evangelio. El apóstol Pablo lo dice claramente, ahí en el versículo 3. Yo le transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. ¿Quién se lo transmitió a Pablo? Jesucristo mismo. Usted sabía, los que conocen la Biblia, que primera a los Corintios fue escrito primero que Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Señor se le apareció al apóstol Pablo y empezó a tratar con él y le dio una revelación que cuando él predicaba, los apóstoles que sí caminaron con Jesús se quedaban asombrados porque confirmaban todo lo que el Señor Jesús les había dicho. Entonces él dice que lo que se me transmitió a mí es esto. Preste atención. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Repita conmigo. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Esa es la primera parte. Luego continúa diciendo, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos. Repita conmigo. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Eso es el Evangelio. Que nadie lo engañe con otra cosa. ¿Ok? Porque, amados hermanos, tenemos que estar claros en lo que nosotros estamos hablando. Que el corazón del Evangelio es, por supuesto, la muerte y la resurrección de Jesús como expiación. Esa palabrota se la explico. Murió por nuestros pecados, ¿para qué? Para cubrirlos. Todos tus pecados, Jesucristo los cubrió. Y hay otra palabra, no recuerdo ahora mismo esa palabra teológica, ¿cómo dice? Esa, propiciación, eso, tengo una teóloga aquí que me ayudó, me sacó de la piel. Esa expiación nos cubre el pecado, propiciación hace que Dios esté feliz y acepta el sacrificio de Jesucristo y tú ahora delante de Dios eres acepto para Él. Por creer en Jesucristo eres perfecto. ¿No es maravilloso este Evangelio? Gracias al Señor. Y debemos constantemente nosotros estar seguros, hermanos, porque hay muchas enseñanzas ahora que no son el Evangelio. La Biblia dice que somos pecadores y necesitamos un Salvador. Si a ti te han dicho que toda criatura es hijo de Dios y que tú vas al cielo, te están mintiendo. La Biblia dice que solo hay salvación en Jesucristo. Y tienes que estar en un lugar donde tú puedas conocer al único que te puede salvar. Y mientras vamos avanzando en lo que Pablo va anunciando aquí, nos vamos a ir aprendiendo más y más de qué se trata este Evangelio. El mismo apóstol Pablo en 2 Corintios 13:5
también exhorta diciendo: examínense para saber si su fe es genuina. Hace un llamado a los cristianos para que examinen para ver si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Y siempre debemos nosotros examinar nuestra fe con las Escrituras. Ahora bien, eso es importantísimo. Estamos claros de qué es el Evangelio, que son las buenas noticias de salvación, hermano, y no nos puede quedar ninguna duda, porque hay una diferencia entre esta audiencia y nosotros, que nosotros no hemos visto a Cristo. Pero no nos puede quedar ninguna duda de que Jesucristo vivió, de que Jesucristo murió, de que fue enterrado y que resucitó. Si tú no crees eso, no puedes ser cristiano. No porque lo digo yo, es porque lo dicen las Escrituras. Ahora, fíjense esto maravilloso. Sigo leyendo el versículo 6. Dice, el 5, perdón. Dice que a Jesucristo lo vio resucitado Pedro y luego lo vieron los 12 apóstoles. Dice que más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez. Imagínense eso. Y no creo que fue que los reunió en un lugar. Salieron todos diciendo: Jesucristo ha resucitado, como 500 personas de diferentes lugares, porque a todos se le manifestó el Señor. Y dice la palabra del Señor que habían algunos que habían muerto, pero que la mayoría de ellos estaban vivos. O sea, que si se les preguntaba, ellos decían: yo lo vi. Yo vi cuando lo crucificaron y lo vi también vivo. Lo vi caminar, se me apareció. Nosotros no lo hemos visto al Señor, sino que estamos creyendo por el testimonio que ellos nos están dando. Y dice la palabra del Señor que también lo vio Santiago y después los vieron todos los apóstoles. Cuando dice que lo vio Santiago, esto es grande, porque Santiago era uno de sus hermanos, hijo de María. Era uno de sus hermanos que dice la palabra del Señor en Juan que los hermanos de Jesús no creían en Jesús y Jesús se le apareció vivo después de haber muerto. Luego Santiago se convirtió en uno de los líderes de la iglesia y llevó el evangelio que hoy nos ha llegado a nosotros adelante. Dice el versículo 8: por último, como si hubiese nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. El apóstol Pablo vio a Jesucristo y dice: pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. Fíjense que dice: de hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios, como lo hice. El Osama Bin Laden de la iglesia se convirtió a Cristo. El terrorista en el libro de los Hechos dice que iba casa por casa. Imagínense, hermano, que a usted le toquen la puerta y con toda la ley, la policía: ustedes son cristianos, van a pagar. Y morían cristianos bajo la dirección de este hombre, hasta que el Señor se le apareció y cambió su vida y se convirtió en el apóstol que más escribió libros en el Nuevo Testamento, 13 para ser exacto. Así cambia el Señor las vidas. Se le apareció el Señor Jesús y lo transformó. No solamente eso, amados hermanos,
Les voy a dar, hay muchas evidencias de la resurrección de Jesucristo, pero les quiero dar una de las evidencias poderosas. Y es que estos discípulos, si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que todo el tiempo estuvieron confundidos, no entendían el mensaje de Dios, y cuando lo iban a crucificar a Jesucristo, salieron corriendo. Como dicen en Venezuela, dijeron, patita, ¿para qué te tengo? La cosa se puso, por Maracaibo, dura para ellos. Pero ¿saben qué hizo el Señor? ¿Y saben quién les daba duro? El Señor les pegaba, hombres de poca fe. Pero dice que resucitó. Y ese es el Cristo que yo quiero presentarles hoy. Aun cuando ellos pecaron, ¿qué fue lo que hizo Él? Los fue a buscar a cada uno de ellos. Porque esa es la garantía maravillosa. En el momento que tú decides seguir a Jesucristo, Él no te va a soltar. Él te va a cuidar. Esa es la bendición. Por eso es que son buenas noticias. Porque no depende de nuestras fuerzas. Ahora depende de la fuerza de nuestro Salvador. ¡Aleluya! Él es mi Salvador. Y ellos lo vieron vivo. Y Él les dijo, recibirán el Espíritu Santo. Y una vez que recibieron una llenura total del Espíritu Santo, que por cierto está disponible para todo aquel que cree, dice la palabra del Señor, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el regalo del Espíritu Santo. Una vez que vino el Espíritu Santo sobre ellos, se acabó el temor. Estaban listos para dar su vida por Jesús. ¿Y saben qué pasó? La Biblia no lo dice, pero la historia cuenta que todos ellos murieron por Jesús. Dieron su vida en sacrificio para que este evangelio siguiera adelante. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y todas estas personas históricas vivieron, testificaron, y el evangelio que hoy tenemos nosotros no es porque Jesucristo escribió un libro para todos aquellos que no conocen la Biblia. Ahí no aparece ningún escrito de él, aunque sí lo escribió Dios bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pero quienes escribieron los evangelios fueron los apóstoles. Y esa es una de las evidencias más grandes de la resurrección. Cómo estos cobardes fueron capaces de dar su vida para que el evangelio llegara a nosotros. Porque si es verdad que hay gente que muere por su fe, nada más tenemos que recordar lo que pasó en el 9/11, que llaman el 9/11, en las torres allá en Nueva York. Cómo esos que conducían los aviones se estrellaron contra esas torres en nombre de su fe. Pero aquí hay algo muy diferente. Ellos murieron diciendo, yo lo vi resucitado. Yo vi a Jesús resucitado. Y con esa valentía y esa certeza, amados hermanos, ellos fueron capaces de dar su vida, porque nadie está dispuesto a morir por una mentira. Y ellos sabían que era verdad. Y la prueba más grande todavía de que Jesús resucitó es la iglesia, que sigue creciendo, sigue adelante a través de los años, aún cuando ha sido atacada, aún cuando los discípulos han sido lanzados a los leones, aún cuando se les ha dado mal nombre, cuando hombres diciéndose ser cristianos han hecho barbaridades, todavía nosotros seguimos predicando la palabra del Señor, que solamente en Jesús hay salvación. Y si yo me canso de hacerlo, créame que esto no va a parar. La
iglesia va a seguir porque Jesucristo lo prometió. Él dijo que la muerte, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Las puertas del infierno, la muerte, no podrán contra la iglesia. Podrá pasar lo que pasa en el mundo, podrá en Canadá, en Estados Unidos, en cualquier país, la gente cansarse de los cristianos, pero ¿sabe qué? Aún escondidas, la iglesia va a seguir adelante. Porque no se trata de nosotros, es una fuerza mucho más grande que cualquier gobierno del mundo. Jesucristo Dios, tal como lo profetizó en los Salmos, se burló de las autoridades. Se burló en su cara cuando mataron a Jesucristo, creían que se había acabado la enseñanza. 2000 años después, seguimos adelante. Y cada vez que se levantaban contra la iglesia perseveraba. La iglesia confronta el pecado a través de la historia. Contra toda oposición se ha levantado. El cristianismo acabó con las luchas de los gladiadores. Le dio honra a los niños. Hoy amamos a nuestros hijos gracias a la iglesia cristiana. Cambió la mentalidad de la gente. Acabó con el infanticidio. Habían personas que en sus necesidades ofrecían a sus hijos en sacrificio. Eso es paganismo. La iglesia cristiana acabó con la esclavitud. Hasta el día de hoy, muchos han dado su vida para transformar indígenas, caníbales, alrededor del mundo. Porque eso es lo que hace Dios para salvar un alma y que estas personas puedan ir al cielo. Pero hay un problema en la audiencia de Pablo. Y por eso es importante que creamos en la palabra exactamente como Dios dice. Recuerden que desde el principio, desde Génesis, el problema del ser humano es que no tiene problema con la obediencia. No se puede ajustar a la palabra de Dios. Y aún Dios dando su propia palabra se tergiversa. Hay unos que entonces la hacen menos y hay otros que la hacen más. Usted sabe que en la Biblia hay 3 palabras que denotan el pecado. La primera es pecado, que es hamartia, que es como que usted está en arquería y lanza una flecha y si usted falla al centro, al mero centro, eso es pecado. Lo que quiere decir es que ninguno de nosotros alcanza el estándar que Dios demanda. Nos quedamos cortos. Hay otra palabra que se llama transgresión. Quiere decir que Dios pone unos límites y nosotros los pasamos. Dios dice, no hagan esto, y nosotros decimos, sí lo hago. La primera, Dios nos dice, hagan esto y decimos, no lo haremos. Y nos dice, no hagan esto y decimos, sí lo haremos. Ese es el problema del hombre. Y la tercera, que es la que más me asusta, es deuda. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y cuando tenemos una deuda con Dios, Dios se cobra con muerte. Por eso, uno pagó por nuestra muerte. Y su nombre es Jesucristo. Adóralo, porque Él es nuestro Salvador. Ahora bien, hay un problema aquí. En esta iglesia, en la ciudad de Corintos. Y es que empezó a rodar una falsa enseñanza de que no iba a haber resurrección de los muertos. Estas personas creían que Jesucristo había resucitado, pero no creían que ellos iban a resucitar porque había una enseñanza rara por allí. Que el espíritu con la carne no se pueden mezclar y qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Pero el apóstol Pablo les dice, no se confundan. Y les dice, si no hay resurrección de los muertos, o sea, de los que siguen a Cristo, entonces quiere decir que Cristo tampoco resucitó. Versículo 13. Versículo 14 dice que la predicación sería una mentira si los muertos no resucitan, si el Señor no va a resucitar a los muertos. Y dice también que el cristianismo no existiría porque no habría fe. En el versículo 15 dice
que ellos entonces, los apóstoles, serían falsos profetas. Estamos predicando mentiras. Y el versículo 16 nos dice que todos seguirían muertos en sus pecados, incluyendo los muertos. O sea, que no habría salvación. Lo que les está diciendo es, señores, dejen de distorsionar el evangelio, créanlo como es. Y por último dice en el versículo 19, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. En pocas palabras, si no creemos que vamos a resucitar en un cuerpo nuevo, glorificado, un cuerpo que ya no se duele y que es poderoso, si nosotros no creemos eso, si ellos no creían eso, entonces el cristianismo es una religión de personas que lo que dan son lástima. Entonces, esa es la audiencia de allá. Pero yo digo, ¿qué tal la audiencia? Es más, antes de ir a la audiencia que está aquí presente y lo que están viendo ahí por las redes, me tuve que examinar yo y me pregunté, ¿estoy viviendo yo mi vida como que voy a resucitar de los muertos? Y esa es la pregunta que yo hago a la audiencia que está aquí presente. Nuestra esperanza en Cristo está puesta solamente en lo que vamos a recibir en esta vida. Porque eso era lo que enseñaba esa falsa doctrina. Todo lo que vas a recibir lo vas a recibir en esta vida. Nos estamos preparando nosotros para la resurrección, o todo nuestro enfoque en Jesucristo tiene que ver con esta vida. Hago la pregunta y medite usted. ¿Cómo está tu fe en que resucitarás? ¿Estás viviendo tu vida bajo la esperanza de la resurrección? Y allí entonces Pablo empieza a explicar en el versículo 20 y dice, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. O sea que Él es el primero, porque ya que la muerte entró por un hombre, para aquellos que dicen que Dios es injusto porque nos está cobrando los pecados que cometió Adán. Porque como Adán fue el que pecó y heredamos el pecado, entonces ¿por qué Dios me va a castigar a mí? Y dice, no, está bien, no hay problema, yo soy el justo. Ahora, aquí está Jesucristo, a través de Jesucristo puedes tener otra vez tu vida. Y la pregunta es si quieres a Jesucristo. Hermanos, estaba predicando el Evangelio, que salimos con el hermano Omar. ¿Qué testimonio? No sé si ya lo dije, pero bueno, el que ya me lo escuchó, se lo repito. Le expliqué, me tomé mi tiempo de explicarle a una persona. Le dije, después que le presenté todo el Evangelio, dice, y si aceptas a Cristo, recibirás el Espíritu Santo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que no va a venir condenación sobre usted. Pero yo no le dije eso, sino que me fui por el otro lado, otra bendición que trae recibir al Espíritu Santo. Le dije, cuando venga el Espíritu Santo te van a dar ganas de ir a la iglesia, de leer la Biblia, de estar con los hermanos, de cantar. Y él dijo, no quiero a Cristo entonces. Quizás si le digo, vas a ser salvo, no vas a ir al cielo y todo eso, me hubiese dicho que sí. Pero es verdad, el que recibe el Espíritu Santo recibe una transformación y se enamora de su Señor y quiere servirle y quiere seguir adelante en esto y se goza. Hemos pasado 3 días juntos. Si lo hubiese planeado, no hubiese salido así, hermano. El viernes estuvimos aquí, casa llena. Ayer yo creo que toda la iglesia estaba aquí, era una cosa impresionante. Yo creo que hoy hay menos gente aquí que ayer. Impresionante. Hemos pasado un fin de semana glorificando al Señor. ¿Por qué? Porque nos ha dado el regalo, el don
de su Santo Espíritu y en las cosas de nuestro Padre queremos estar. Amén. Qué lindo es nuestro Señor. Mis amados hermanos, quiere decir del versículo 20 al 22, entonces Pablo nos está diciendo que nuestros cuerpos, que sería una primicia, un adelanto lo de Jesucristo, porque después nosotros vamos a resucitar, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Mis amados hermanos, y el tema, por si no lo ha notado, que estoy tratando de que llegue a su vida y que usted se lleve hoy con usted, es que debemos vivir la vida creyendo, aferrándonos a la promesa de la resurrección de los muertos. Que cuando nos vamos de aquí, de este lugar, hoy, digamos, ok, yo voy a vivir mi vida cristiana con la esperanza que Dios me está dando de la vida eterna, no tanto con lo que voy a recibir aquí en lo terrenal. ¿Ok? La resurrección de los muertos. Hoy es el día que celebramos la resurrección de Jesucristo. Pero hermanos, sentí en mi corazón hablar de que porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos y que debemos avivar en nuestros corazones ese deseo de vivir con Él. Y les voy a dar 4 puntos rapiditos que nos dice aquí el apóstol Pablo. Que nos dice, primero, que para vivir creyendo en la resurrección de los muertos nos ayuda primeramente a no pecar contra Dios. En pocas palabras, que si yo no vivo mi vida pensando en que voy a estar delante de la presencia de Dios, es muy posible que no tengo temor y yo continúe cometiendo pecados intencionalmente contra Dios. Pero si yo verdaderamente creo que voy a estar delante de la presencia de Dios un día, yo viviría mi vida de una forma diferente. Dice el versículo 30. Y también dice, está diciendo el apóstol Pablo, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Les aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor, porque Él fue el que los evangelizó, que cada día estoy en peligro de muerte. Sí, por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso. ¿De qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Dice esta palabra clave: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y dice, y esta es la advertencia, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las falsas doctrinas que te pueden desviar dejar de apartarte de obedecer la palabra como Dios quiere, te va a corromper en tus costumbres. Y aquí vemos cómo Pablo claramente vivía con la resurrección de los muertos en su mente, y eso lo hacía cuidar su santidad. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Versículo 34. Dicen, sean sobrios como conviene y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Y dice el apóstol Pablo, para vergüenza de ustedes lo digo. O sea, están en medio vuestro. Cuidado con ellos. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Debemos, por eso nosotros, amados hermanos, crecer en la palabra del Señor.
Porque es de la palabra que vienen esas fuerzas para nosotros seguir creciendo espiritualmente. La pregunta es, ¿estoy creciendo? Nosotros sabemos si tenemos malos hábitos, si tenemos pecados escondidos. Nosotros sabemos si hay pecados que no es que, ay, no me había dado cuenta. No, sino que sabemos que estamos pecando, tenemos un vicio y no paramos de hacerlo. La pregunta es, ¿cuánto has crecido desde que viniste a Cristo contra ese pecado? Déjame decirte una cosa, yo no estoy predicando aquí legalismo, estoy predicando la victoria que hay cuando te entregas a Dios. Todos esos vicios y todos esos pecados se van. Eres liberado. Y aquí hay muchos que pueden testificar de eso. Así que, amados hermanos, primero, vive creyendo en la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque te ayuda a no pecar. Así que, sean sobrios como conviene, dice, y dejen de pecar. Segundo, vivan creyendo en la resurrección de los muertos para prepararte para la muerte. Ah, pastor, pero ahí se acabó la emoción. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que me va a hablar de la muerte ahora? Me voy a ir deprimido de aquí. Digo, bueno, estamos estudiando el texto que nos dice aquí, hermanos, es necesario morir. Y les explico por lo que dice el texto. Dice, versículo 42 dice, lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra. Pero, ¿cuánto le dan gloria a Dios por los peros? Aleluya por los peros. Pero serán resucitados para que vivan para siempre. Ah, no vamos a creer en eso. Entonces, ¿somos cristianos o no somos cristianos? Porque siempre lo digo desde este lugar, el peor problema del hombre no es que no tienes dinero para pagar la renta, no es que el negocio no te está saliendo, no es que tu hijo está de malcriado. El peor problema que tiene el hombre es que va a morir un día y va a estar frente a Dios para darle cuenta por su vida. Porque no cabe ninguna duda que todos vamos a morir. No sabemos cuándo. Puede ser hoy, decimos nosotros, Dios no quiera, claro. Mañana, o podemos durar muchos años. Pero, amados hermanos, ¿qué tal si empezamos a poner la mente en que vamos a vivir para siempre? Porque hay un problema en la humanidad y la única manera de resolver ese problema es a través de creer en Jesucristo para vivir para siempre. Y todo eso que tu alma anhela, que está puesto en muchas cosas terrenales, que tú crees que eso es lo que te va a dar alegría, déjame decirte que no es eso lo que te va a dar alegría. Pero si es verdad que hay un anhelo en tu corazón, ese anhelo va a ser satisfecho por Dios. Y dice que entonces vamos a vivir por la eternidad satisfechos. Hoy casi no se habla de esto. Y está aquí en las Escrituras. Por eso es que me encanta predicar expositivamente. A veces quiero un mensaje más explosivo, poner a la gente a gozar. Pero ¿saben qué? Yo soy responsable de esta congregación. La palabra es la que me va a ayudar a dirigir esta congregación. Aquí dice la palabra del Señor que vamos a vivir para siempre. Versículo 23. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra. Usted ha ido a los velorios, ¿verdad? Ahora se usa bastante incinerar el cuerpo ya y ponen la foto más bonita de uno. En estos días, qué tristeza, tuvimos que enterrar a nuestro suegro, lo hicimos de old fashioned way. Ahí estaba la urna y ahí estaba él todo arrugado, nuestro cuerpo en deshonra. Y recuerdo que un pastor que estaba ahí conmigo, estuvimos hablando de esta cuestión. Oye, ¿tú crees que es mejor que compre para incinerarme? O esto es más caro. Me dice el pastor, la gente tiene que ver esto, porque así podemos seguir predicando.
de que el problema del ser humano, a la final, es la muerte. Y ahí está, ese cuerpo en deshonra, lo vestimos bien bonito, pero no había duda que estaba muerto. Y dice, pero serán resucitados, ¿en qué? En gloria. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. ¿Y quién lo iba a decir? A los que les gustan las películas de acción, a los que les gustan los Avengers, o los que son como yo, de old fashion way, me gustaba el zorro, porque el zorro no perdía una pelea. O más viejito, el llanero solitario. Pero amados hermanos, la palabra aquí está prometiendo unos cuerpos glorificados. Ya no te va a doler más la espalda, ya no vas a cometer más errores. Si te dijeron que tienes una enfermedad degenerativa que se va a poner peor, todo eso se va a acabar, amados hermanos. Vamos a que, como siempre que predico estas cosas así me acuerdo del filósofo nuestro. ¿Qué fue lo que dijo el filósofo nuestro? Hay que creer. Exactamente. Está por ahí sentado. Cuerpos poderosos. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Adán, el primer hombre, fue tomado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal, y los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como él, hombre terrenal, algún día, dice la palabra, seremos como el hombre celestial. Y termina diciendo en el 50, lo que les digo, amados hermanos, y preste atención, es que nuestro cuerpo físico no puede heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Por esto nos van a dar un cuerpo eterno, poderoso, que vivirá por la eternidad. Nuestra esperanza está puesta en el cielo, hermano. Gloria a Dios por las bendiciones que todavía recibimos aquí. Pero a eso no es lo que estamos apuntando. Así que, amados hermanos, estar pensando en la resurrección de los muertos nos cuida de no pecar, pero también nos mantiene allí pendiente de que vamos a morir un día. ¿Y sabe qué? El sustito se va pasando. Sí, porque a veces ya nos empezamos a cansar de los dolores y de esto y aquello. Y sufren nuestros familiares cuando partimos de este mundo. Pero hermano, yo creo en lo que dice la palabra. Señor, si necesitas que yo muera como Jesucristo murió, entonces para levantarme con un cuerpo nuevo, estoy listo para irme contigo. Así que José, llórame, pero gózate también, ¿oíste? Tercero, vivir creyendo. Y te voltea y dice, está gozándose. Y si me da ahí, compro eso, el de casca. Que me vea ahí todo feo. Pero que estoy gozando, esperando. Pero ¿saben qué, hermano? ¿Qué promete la Biblia? Que va a haber una generación que no va a experimentar la muerte. Mi esposa dice, esa es la mía. No voy a experimentar la muerte, aleluya. Voy para el cielo, dice. No van a experimentar la muerte. Es una cosa impresionante que apareció en el Antiguo Testamento. No, dice que desapareció, Dios se lo llevó. Elías tampoco experimentó la muerte. Estaba anunciando lo que iba a pasar a un pueblo. Hay una generación, no sabemos cuál es esa generación, que no va a experimentar la muerte. El apóstol Pablo creía que era la de él. Y la forma que él está hablando es que él cree que va a ser arrebatado. Oye, estamos hablando con el hombre que se le apareció a Jesucristo y dice que fue llevado al tercer cielo, o sea que lo ha visto todo. Que para él creer esto no hay ningún problema porque muchos milagros había visto. Pero no le tocó a él. Seremos nosotros. Usted sabe que así fue que me atrapó el Señor.
Soy pastor ahora en una iglesia bautista, pero yo creo que tenía que entrar por el lado pentecostal. Cuando yo escuché Cristo viene, yo creí, Cristo viene y viene pronto. Y eso era lo que predicaban todo el tiempo. Yo estaba en la iglesia esperando que viniera Cristo. Yo dije, llegué justito a tiempo. Ay, cómo quisiera yo ser levantado. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, permítanme revelarles un secreto. Mira la palabra que utiliza esta versión, maravilloso. Y por eso le puse el título a este mensaje, la final trompeta, el sonido extraordinariamente bello y emocionante que el cristiano escuchará. En realidad la palabra es sublime, pero me gusta más así algo precioso. Escuchar esa trompeta será condenación para muchos, pero para nosotros los cristianos va a ser algo maravilloso. Hermano, yo no sé si a ti te llama la atención ser escogido, que seas escogido. Y que estés allí entre los de la promesa, que de repente suena la trompeta y dice el apóstol Pablo, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante. Esa palabra le gusta a Hernán, la palabra átomo, en nada, no se puede dividir, es lo mínimo. Eso es lo más rápido, dice, que puede suceder en un abrir y cerrar de ojos cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir para siempre. Y yo lo creo. Aleluya. Por eso venimos aquí. Y entonces dice Pablo, y nosotros los que estemos vivos. No le tocó a él, pero ¿saben qué? Vivía su vida esperando a Cristo. Y ese es el mensaje. Nosotros debemos vivir con esto pendiente. Y cuando oremos, hermano, eso es todo lo que usted tiene que hacer. Señor, tú sabes que por mi fuerza yo no puedo. Necesito un Salvador. Te necesito, Jesús. Sálvame. Perdóname de todos mis pecados. Hermanos, se acabará el llanto y el dolor. Y ya tengo que cerrar porque se me fue el tiempo. Pero esto es tan bello. Dice, y fíjense que todo el mundo conoce, lo que conoce en la Biblia, que el Apocalipsis es el que habla la promesa de que ya no lloraremos. Se acabará el dolor. Pero amados hermanos, qué sorpresa cuando me encuentro en el Antiguo Testamento que dice, pues nuestros cuerpos, sigo leyendo. Dice el apóstol Pablo, pues nuestros cuerpos, en el 53, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados. Amados hermanos, nuestra vida cambiará totalmente y seremos cambiados para siempre y no habrá más llanto. Ahora sí, dice Isaías, en este monte el Señor de los ejércitos ofrecerá un banquete a todos los pueblos. Habrá los manjares más suculentos y los vinos más refinados. En este monte rasgará el velo con el que se cubren todos los pueblos. El velo que envuelve a todas las naciones. Y cuando Jesucristo murió, el velo se rasgó. Dios es el Señor, dice Isaías, y Él destruirá la muerte para siempre. Enjugará de todos los rostros toda lágrima y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. El Señor lo ha dicho. Apocalipsis 21:4 dice, Él le secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán. Y por último, vivir creyendo en la resurrección de los muertos nos ayuda a vivir sirviendo a Dios de corazón.
que lo que nosotros hacemos para Él, ya no lo hacemos porque como un voluntario, sino que lo hacemos sabiendo que Él va a venir y va a dar galardones. Y yo no sé cómo es eso de que yo no voy a llorar más, pero que también dice que si me porto mal siendo cristiano voy a sufrir pérdidas, dice la Biblia. Yo a la final quiero ser salvo, pero ¿saben qué? Entre más leo la palabra, yo quiero esos galardones que el Señor está prometiendo. Él dice que me voy a gozar con esos premios que Él me da. Y si yo vivo sirviendo a Dios, no para la vista de los hombres, sino porque Él me está viendo, Él dice que en ese día Él me va, y el apóstol Pablo utiliza esa palabra, vamos a recibir alabanza de Él. ¿Cuántos quieren recibir la alabanza del Señor? Hay muchos versículos que hablan del galardón, pero este de Daniel me tocó el corazón. Daniel 12 dice: entonces se presentará Miguel, el gran ángel encargado de proteger a tu pueblo. Habrá un tiempo de angustia como no ha habido otro en toda la historia de la humanidad. Cuando este tiempo llegue, se salvarán todos los miembros de tu pueblo, cuyo nombre está escrito en el libro del registro de Dios. Y muchos de los que están muertos y sepultados se levantarán de sus tumbas, algunos para vivir para siempre y otros para sufrir vergüenza y desprecio sin fin. Y aquellos que son sabios brillarán como brilla la bóveda celeste, y los que enseñen a muchos la práctica de la justicia resplandecerán por siempre como lo hacen las estrellas. Hermanos, predica el evangelio. Aquí está, que brillarás como las estrellas si tú predicas la justicia de Dios. Así que, hermano, conclusión. Si de verdad hoy tú te vas de aquí buscando vivir tu cristianismo, tomando en cuenta la resurrección de los muertos, cambiará tu vida. Te ayudará a crecer espiritualmente, como no tienes idea. Te ayudará a no pecar. Te preparará para la muerte y para estar listo para el más allá. Y por supuesto, servirle al Señor, hermano. Él te ha dado un don. En su resurrección te ha dado un regalo espiritual para que lo uses para Él. Y dice Colosenses 3, 23, 24: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. ¿Cuántos sirven a Jesucristo? Había un tiempo que a mí me gustaba mucho escribir canciones. Y me senté una vez en el piano sin saber tocar yo mucho. Y voy a escribir una canción que hable, que me ayude a mí a mantener mi esperanza puesta en el cielo y no aquí en la tierra. Pasaron unos años y me olvidé de esta canción y también de mi esperanza. Pero el Señor me fue a buscar y me trajo. Me trajo aquí para predicar de su justicia a ustedes.
veces se me olvida. Dice así. Apocalipsis. Aguas de vida y un río veo rodar, resplandeciendo como el cristal, salía de su trono, saciaba mi ser. Piedras preciosas adornan su hogar, calles de oro veo brillar, no hay sol ni luna, tú eres la luz. Dios guía lugar donde el dolor y el llanto no existirá, y es el lugar donde están mis lágrimas enjugadas serán. Guarda mi ser, promesa